Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravilloso este tiempo, ¿verdad? De alabar, de adorar, de presentarnos delante de Dios, presentar nuestro corazón que está agradecido, nuestro corazón que está contento, y es maravilloso este tiempo en que tú y yo podemos tener compañerismo con Dios, comunión con Dios. Y bendigo tu vida ahí, tú que estás escuchando este mensaje, tú que estás en este tiempo de conexión, que donde tu espíritu que fue hecho nuevo, donde el Espíritu de Cristo que mora en ti, y de eso da testimonio el Espíritu Santo, se une precisamente en este fluir de alabanza, de adoración, de platicar con Papá Dios, y que esto no es un monólogo, sino esto es un diálogo. Nosotros hablamos, Él nos responde, Él habla, nosotros le respondemos. Este tiempo es maravilloso y es un tiempo imperdible, y quiero bendecir tu vida, quiero darle gracias a Dios, porque en este mismo momento tengo claro en mi espíritu que no soy el único que está aquí en la presencia de Dios. Y te digo, la presencia de Dios no es una experiencia mística, la experiencia de Dios es una realidad. La palabra lo dice, nosotros lo creemos y así es. Así es de que quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por este momento tan especial, esta temporada que estamos viviendo. Es inminente ya la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo está ya aquí, a punto de aparecer en escena, nuestro precioso Salvador. Y dice la palabra por ahí que hay una expresión que los cristianos podemos usar, que es Maranata, y significa Cristo viene. Es una realidad, lo creemos. Así es de que esto no causa miedo, al contrario, esto causa gusto. ¿Por qué? Porque sabemos lo que sucede cuando Cristo viene. Viene a levantarnos, viene a empoderarnos, viene a terminar con todo lo que están viviendo los creyentes confiados en Él. Por lo que está sucediendo en el mundo, se termina porque somos transformados con la presencia de Jesús al venir por segunda vez. Así es que quiero hacer una oración para ir a la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, y sé que estás en esta misma sintonía. Padre Dios, gracias que podemos cada uno de nosotros hoy dirigirnos a ti, Señor, en este mismo momento. Y Señor, bendecimos tu nombre y bendecimos este tiempo, Señor, en que tu palabra, Señor, tú mismo a través de tu palabra, Señor, nos hablas, Señor, nos envuelves, Señor, nos rodeas de tu amor, Señor, nos edificas, Señor, nos enciendes, Dios, nos haces, Señor, que estemos totalmente plenos, Señor, por todo lo que tú ya nos diste en Cristo Jesús. Señor, gracias porque sabemos que en este tiempo, Señor, fluye, Señor, sobre cada uno de nosotros espíritu de sabiduría, fluye sobre cada uno de nosotros espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, y de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, Dios. Gracias, Señor, que Él nos recuerda las palabras de Jesús, y gracias porque en este tiempo, Señor, cada uno de nosotros es alumbrado en su entendimiento, Señor. Tú alumbras los ojos de nuestro entendimiento, Dios, y te entregamos toda honra, toda gloria y todo honor a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjate que en estos días estaba escuchando algo muy interesante. La vida de una persona conocido ha enfrentado 2 veces situaciones que otros probablemente no sabrían cómo hacerlo. Esta persona de que te hablo es un hombre muy amado por Dios, y es un hombre que su vida entera, ¿verdad?, ha estado prácticamente dedicada al servicio de Dios, pero es un hombre que ha enfrentado 2 veces ataque de cáncer, y recientemente acaba de volver a vencer el cáncer. Un cáncer diferente en otra parte de su cuerpo quiso regresar contra él, y así como la primera vez Dios le dio la victoria, de nuevo él tomó la victoria que Dios ya le dio en Jesucristo, y venció en Cristo Jesús esta enfermedad. Y déjame decirte algo, me impactó escuchar algo que él dice, porque en este tiempo él estaba escribiendo un libro, y ese libro se llama Dale forma a tu futuro. Y cuando yo escuché que alguien que está enfrentando cosas así todavía tiene en su esencia, tiene en su interior ese fuego para compartir con otros, que cada uno podemos
decidir darle forma a nuestro futuro, créeme, a mí me impactó. Y la palabra que Dios tiene para nosotros hoy tiene que ver con esto. Yo te animo, te reto, si así lo quieres llamar, a que identifiques que tú puedes darle forma a tu futuro. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios, donde vamos a estar viendo cómo Dios tiene este plan de manera especial. Y esto lo dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, los pensamientos, y dice que esos pensamientos son de paz y no de mal. Y dice para dar, en una de las versiones de la Biblia dice, para darlos un futuro lleno de esperanza. Y quiero decirte que ese futuro lleno de esperanza está trazado en el corazón de Dios a través de que Él envió a su Hijo amado Jesucristo. Y si tú y yo hemos creído que Dios envió a su Hijo, si tú y yo hemos creído que Jesús vino, murió, derramó su sangre, nos limpió, nos quitó todo pecado, quiero decirte que tú y yo hemos pasado de muerte a vida, y esto es maravilloso porque el que resucitó también tiene un futuro maravilloso para nosotros, un futuro lleno de esperanza. Y quiero que tú y yo sepamos que la palabra nos muestra cómo tú y yo podemos estar tomando estas decisiones acerca de cómo darle forma a nuestro futuro. ¿Y qué te parece si vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18 por ahí? Porque esto es parte de lo que Jesús identifica que Él sabía era parte de su labor al venir. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, dice así, palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y déjame decirte que esto está escrito cerca de 2000 años atrás. Por lo tanto, es algo que ya sucedió. Este pasaje de manera especial presenta un evento que transforma la vida de todo aquel que decide creer lo que allí está escrito. Y creo que el Espíritu Santo hoy nos está animando a reconocer que una palabra de Dios puede cambiar tu vida y redirigir tu futuro. Y te tengo una noticia, es un futuro mejor. Así es de que si tienes a alguien ahí que esté sentado a tu lado, una palabra de Dios puede cambiar tu futuro. Una palabra de Dios puede cambiar tu futuro. Así es de que tú dices a los demás, y si estás solo, o yo agarraría un espejo y me diría, Maurilio, una palabra de Dios puede redirigir tu futuro para bien. ¡Wow! Amén. Ok, ahora, una de las preguntas que se hacen en entrevistas laborales cuando aspiras a ese nuevo empleo es así: ¿dónde te ves dentro de 5 años? O algunos más, o sea, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Déjame decirte algo, Dios es el más interesado en tu vida y en tu futuro. Está tan interesado que desde hace más de 2000 años envió a su Hijo para que tú y yo tengamos el mejor futuro, y ese mejor futuro tú y yo podemos darle forma. ¿Cómo? A través de tomar el consejo, la dirección, la guía, y de tomar lo que Dios ya nos dio en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto en la palabra de Dios, y hay un ejemplo que a mí en particular me impactó mucho. Hay mucha gente que ha tenido un encuentro con Dios. La Biblia narra a varias personas teniendo un encuentro con Dios. Hoy sigue habiendo personas que podemos tener un encuentro con Dios y que eso cambie nuestra vida. Pero vamos a ir más adelante ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Una historia muy muy conocida para muchos creyentes, y es la historia de un hombre rechazado socialmente por su profesión. Y es interesante porque vamos a leer del versículo 1 al 10 del capítulo 19, y la historia se llama Jesús y Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó,
iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y además era rico, dice, este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ok, tras esta acción, mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Déjame decirte algo muy importante. Jesús nos muestra que en el corazón de Dios hay un deseo pronto. ¿De qué? De transformar nuestro caminar diario por uno mejor. Jesús está yendo por Jericó. En el contexto histórico, Jericó es una de las primeras ciudades que forman parte de la tierra prometida a Abraham, pero que vino a ser alcanzada en una generación mucho después. ¿A través de quién? A través de Josué. Y es interesante, ¿por qué? Porque Dios había levantado líderes como Moisés, y Moisés dirigía al pueblo para ir hacia la tierra prometida. Sin embargo, fue realmente Josué quien vino llegando a buscar tomar la ciudad de Jericó. Ahora, esta ciudad es parte de la tierra prometida. Allí anda Jesús en esta región. Y como es parte de la tierra prometida, allí hay gente de sangre de Abraham. Allí hay gente de sangre israelita. Y es interesante porque dentro de esta población está Dios pasando por ahí en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué incluye esta transformación que Dios quiere hacer en nosotros? Es lo que está escrito en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos. Y dice cómo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es interesante porque renovar algo significa quitar lo viejo para ponerlo nuevo. Tú y yo hemos tenido un entendimiento con el que hemos vivido, y Dios quiere llegar y poner un entendimiento nuevo, uno que Él diseñó, planeó para que tú y yo lo vivamos. Jesús dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Dice Jesús, mas yo he venido más. O sea, es mayor lo que Jesús hizo que lo que el ladrón quiere hacer. Dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús está viniendo a renovar el entendimiento tuyo, mío y de cualquiera que nos encontremos con Él y con su amor. Y aquí está un hombre que traía todo un contexto, toda una tradición formada, todo un entendimiento judío religioso. Y este hombre era rechazado porque dice que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran gente que había sido contratada por el Imperio Romano, quien ponía muy altos impuestos a los pueblos por él conquistados, que estaban bajo su imperio. Y estos pueblos, a través de eso, daban a Roma, para que Roma gastara en lo que a Roma se le antojaba, incluido
que los gobernantes pudieran usar esos impuestos para ellos levantar templos para sus dioses paganos a la luz del pueblo judío. Y es tremendo porque un mismo judío podía ser contratado para hacer esto, pero aún ellos podían escalar y llegar a ser jefes de esos que hacían. Entonces, créeme, estos eran considerados traidores dentro de la nación judía. Y en Jericó, una ciudad parte de la tierra prometida, ahí está Zaqueo, ahí vive este jefe de publicanos, ahí vive este israelita traidor a los ojos de su pueblo, traidor a su familia, a su tradición, a los ojos de ellos, a los ojos de todos, él era un súper traidor. Sin embargo, es interesante lo que sucede, porque la renovación de nuestro entendimiento inicia con una primer decisión que Dios está hoy trayendo a ti y a mí. Y es que es indispensable que tú y yo meditemos en ello. Si regresamos al versículo 5, ahí de Lucas 19, dice la palabra de Dios: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, estamos hablando de Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero recordarte que Jesús tiene palabras que son espíritu y son vida. ¿Estás escuchando? Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Esto está en Juan 6:63. Y este hombre se está encontrando con algo tremendo. Uno, Jesús lo conoce por su nombre. Le llama Zaqueo. Le llama Zaqueo. La fama de Zaqueo había corrido por la región. Jesús está pasando por Jericó y, al parecer, ya sabe quién es esta persona. Jesús lo ve y le habla personalmente. Y creo que Dios ahorita nos está hablando a ti y a mí personalmente. Yo creo que en este momento Dios está hablándonos y pudiera estar diciendo: Maurilio, date prisa, desciende, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tú puedes decirlo con tu propio nombre. Primero, una clave inicial para dar forma a tu futuro, es esto: saber que hay que decidir dejar que Jesús entre a posar en nuestra vida interior y personal. Y de manera puntual, Jesús usa una expresión muy crítica para que este dar forma a tu futuro acontezca. Y es la expresión: es necesario. ¿Estás escuchando? En el entendimiento del corazón de Jesús, el Hijo de Dios, el que dice Colosenses 1:16 que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. El ser humano fue creado por Él y para Él. Dice el Evangelio de Juan que en Jesucristo subsisten todas las cosas. Y este precioso, maravilloso Dios, Señor, Salvador, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, Él, el que nos creó, está en su entendimiento diciendo: esto os es necesario. ¡Wow! Ahora, en 1 Corintios 1:24 dice que Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Estás escuchando? Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios. En el entendimiento de Jesús es necesario que tú y yo decidamos dejarlo entrar y posar. Entonces, lo sepas o no,
lo entiendas o no, lo creas o no, es necesario. Mi amado hermano o hermana, Dios no se equivoca. Todos necesitamos que Jesús pose en nuestra casa. Es muy posible que tú hayas escuchado esto que está escrito en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice la palabra, y cenaré con él. Esto es decidir dejar a Jesús posar. Es interesante. Ahora, es maravilloso ver que a Jesús no lo detiene nuestra historia y fama conocida. ¿Estás escuchando? Ahí vemos cómo era criticado que Jesús hubiera querido ir y que haya entrado en la casa de Zaqueo, porque es tremendo lo que aquí está sucediendo. La gente estaba murmurando diciendo: había entrado Jesús a posar en casa de un hombre pecador. Mira nomás el amor de Dios ahí revelado. Porque hay una segunda cosa a meditar tú y yo. Ubiquemos que muchos de nosotros, aun cuando oímos acerca del amor de Dios, de lo que se ha dicho de Jesús el Hijo de Dios, buenos días, y probablemente muchos como Zaqueo nos adelantamos a tratar de ver esto de Jesús, esto de Dios, esto de la religión, y muy probablemente lo vemos desde una posición alta. Mi conocimiento, mi preparación, pero vamos a ver eso de esa filosofía idealista de la existencia de un ser supremo. Desde esa posición, muchos de nosotros aún podemos, habiendo oído de que hay un Dios, habiendo oído de que envió a su Hijo, habiendo oído que se llama Jesús, habiendo oído que es el Salvador de la humanidad. Entonces muchas veces nosotros, desde nuestra posición de inteligencia, raciocinio y todo, queremos conocer un poco sobre eso. Esta posición alta habla de un lugar en el que probablemente nos sentimos seguros y cómodos, como dirían en el arte taurino, ver los toros desde la barrera. ¡Wow! Viendo los toros desde la ideología de la fe, pero desde las gradas, con mi raciocinio, tratando de entender de qué se trata eso. Y sobre eso, Jesús nos muestra algo. Jesús le dice a Zaqueo, y creo que nos lo puede estar diciendo algunos de nosotros, y nos está diciendo: Zaqueo, desciende. A lo mejor tú le pones tu nombre, Maurillo, desciende. Y lo hace porque con orgullo, con soberbia, con entendimiento humano, tú y yo no podremos acceder a un corazón donde Jesús desea posar, pero más que desear, Él dice: es necesario que yo pose ahí. ¿Estás escuchando? Es necesario que yo pose en tu corazón. Y desde la posición de mi capacidad intelectual, mi revelación del Big Bang, desde mi revelación de identificar todas las formas
de pensamiento filosófico a la humanidad. Desde mi posición del hombre se inventó la creencia en un superior. Desde esa posición, que a Dios no le ofende, que a Dios no le irrita, que a Dios no le enoja. Aún en esa posición, Dios te ve, porque dice, mirando hacia arriba, le dice a Zaqueo y nos dice hoy a ti y a mí, bájale 3 rayitas para que yo pueda posar en tu corazón. Te amo tanto que a mí no me detiene el alto concepto de inteligencia que crees tener acerca de ti mismo. Mi amor por ti va más profundo, va más allá. Y solo te digo, desciende, para que yo pueda entrar a posar en tu corazón. Y Jesús nos dice esto con tal amor y tal gracia, que al hacer aún de nuestra autoevaluación algo que podemos mover a un lado, tú y yo podremos entonces ver que Jesús con su amor volteó hacia nosotros y lo hizo sin juicio, y lo hizo con su mirada amorosa. Entonces, cuando tú y yo nos encontramos con esos ojos de amor, aún en la posición en la que estamos, entonces tú y yo entendemos cómo se cumple lo que dice Filipenses. Dice que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a esa alta posición, sino que se despojó de su divinidad. Y por amor a nosotros, dice, descendió tomando forma de hombre. Dios desciende y toma forma de hombre. Y con ese amor con el que descendió, Él no batalla para voltear a verte con amor aún si tú te sientes acá. Y te muestra el amor que tiene por ti. Y te dice, desciende deprisa. Y cuando nos encontramos con ese amor, créeme, nuestro corazón va a descender deprisa. Y va a recibir a Jesús con gozo. Porque Él entonces va a entrar a posar con nosotros, sin mirar la condición que nuestro espíritu tuviera en ese momento. Romanos capítulo 5 versículo 8. Escucha esto, que es hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hace 2000 años, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Hace 2000 años, Dios mismo descendió. Y dice, tomó forma de hombre. Y dice que como hombre descendió más y tomó forma de siervo. Se humilló hasta lo sumo, siendo obediente al designio del amor de Dios por ti. Y Jesús se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, lo más vergonzoso existente en el momento que Él estaba aquí. Este amoroso Dios murió por nosotros. Y entonces te encuentras con ese amor e inicia esa transformación que Zaqueo experimentó. ¿Y sabes qué sucede cuando ese amor te seduce? Sin esfuerzo, cambias, porque el amor de Dios te enciende. Versículo 8, regresamos ahí a Lucas 19.
Lucas 19, versículo 8, mira este cambio. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Encendidos por el amor de Dios, tú y yo también podemos, como Zaqueo, ponernos de pie. Que significa tomamos una nueva posición en nuestra vida, creyendo lo que el Mesías viene a hacer. Y lo que viene a hacer es mostrarte el amor de Dios por ti, que pasa por alto el lugar donde tú te sientes, desde donde quieres conocer cosas de Dios, y Él voltea y te ve con amor y te enciende, y entonces tú te pones en otra posición. Tú y yo podemos ponernos en otra posición, en nuestra nueva posición, la que el amor salvador de Jesús tiene, y entonces hay un cambio de valores sin esfuerzo. En el caso de este hombre, era sumamente rico. También era sumamente odiado, pero él hizo a un lado las dos cosas, las dos posiciones. Él se despojó del juicio de odio de su mismo pueblo, nación, y se despojó ¿de qué? De su amor por el dinero, cuando el amor de Dios volteó hacia él en la persona de Jesucristo. Y quiero decirte una cosa: el amor de Dios está volteado hacia ti. La preciosa mirada de Jesús está puesta sobre ti. Y cuando tú puedes ver ese amor maravilloso, que no le importa tu pecado, que no le importa que no te hayas acordado de Dios en muchas ocasiones de tu vida, que no le importa que Dios no haya sido importante para ti, probablemente nunca, en porcentaje o muy poquito en la estadística de tu vida, sino que su amor va más allá, y Él decide amarte, morir por ti, para que tú y yo conozcamos el amor de Dios. Entonces eso va a provocar en nosotros algo maravilloso, que tú y yo cambiemos valores. Y entonces mi mala fama no me importa, lo que digan de mí tampoco me importa, el dinero tampoco me importa. Que antes menospreciaba a los pobres, lo cambio. La mitad de mis bienes doy a los que nunca les di nada. Y si alguno lo defraudé, que yo creo que por algo tengo una fama, lo voy a pagar por cuadruplicado. Esto es encontrarse con el amor de Dios. Esto es encontrarse con el amor de Dios. Y cuando Zaqueo se pone en esta posición, cuando Zaqueo se encontró con ese amor maravilloso de Jesús, hay un cambio. Y entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué casa está hablando Dios? El interior de aquellos que por la fe tenemos un llamado a ser hijos de Dios, hijos de Abraham. Nuestra formación de nuestro futuro es para buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que pasa en el encuentro de alguien como Zaqueo con el amor de Dios en Jesús. Yo no sé qué lugar tiene Jesús en tu vida. Yo no sé qué lugar tiene Dios en tu vida. Pero cada uno de nosotros, en su interior,
lo sabe. Cada uno lo sabe. Podremos engañar a muchos intentando tener una vida moralmente con buena fama, no tan mala. Podemos intentar aparentar delante de familia alguna práctica de una religión o una filosofía moralista que nos haga ser reconocidos social o familiarmente. Pero tú y yo sabemos, delante de Dios, eso es muy claro. Y Jesús sabe si tú le has dejado posar en tu interior o no. Y yo quiero decirte que Jesús no tiene ningún juicio sobre ti. Yo quiero decirte que Jesús lo único que piensa es cuánto te ama. Jesús lo único que piensa es mi Padre que te ama igual como te amo yo. Mi Padre me envió a morir por ti y a mí no me importa que tú no hayas pensado en mí. A mí no me importa que aparentes cosas. A mí no me importa cómo has sido. A mí me importa entrar, posar en tu interior, en tu corazón, porque a mí me importa darte un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que le importa a Jesús. Yo no sé tú, pero yo quiero el futuro que Jesús tiene para mí. Yo quiero el futuro que Jesús tiene para mí. Y si tú no has tomado una decisión con convicción, una decisión plena de aceptar el amor de Dios en la persona de Jesucristo, yo quiero animarte a que tú lo hagas este día. Olvídate del pasado. Toma un tiempo. Decide tomar un tiempo. En lo privado. En algún lugar donde estés solos tú y Dios, que tú sabes que, por supuesto, que va a haber la oportunidad o la puedes hacer. Y ahí, en un lugar privado, voltea hacia la mirada de amor de Jesús, que te está diciendo hoy, date prisa, desciende, es necesario que pose en tu casa. ¿Estás escuchando? Eso es lo que Jesús está hablando al corazón de muchos en este momento. Date prisa, desciende. Es necesario que pose hoy en tu interior. Wow. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y este es un momento en el que tú y yo podemos tomar una decisión y planear, hacer un espacio y planear, descender y dejar que Jesús pose en mi interior. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo Saqueo? Simple y sencillamente aceptando el amor de Dios por mí, aceptando el amor de Jesús sacrificando su vida por mí y diciéndole: Señor, Saqueo había oído sobre Jesús, y cuando se encuentra con el amor de Jesús, cuando ve que Jesús quiere entrar a posar con él, entonces dice la palabra que él se dio prisa y recibió a Jesús, el amor de Jesús por él, que no le rechazó como publicano, que no le rechazó por su apariencia física, que no le rechazó porque tenía bienes. El amor de Jesús está por encima de todas esas cosas, y ese amor sigue siendo exactamente igual por ti y por mí. Y entonces Saqueo decide que el amor de Jesús pose en él, y cuando el amor de Jesús pose en él,
que no tomó en cuenta nada de lo que todos los demás tenían juicio. Cuando él se encontró con amor y no con juicio, entonces él se deshace de formas de pensamiento, se deshace de antiguas ideologías, se deshace de su religiosidad, se deshace de que era descendiente de Abraham pero estaba viviendo como traidor de la nación, se deshace de todo eso, y el amor de Dios lo transformó en Jesucristo. Tú y yo podemos decirle: Señor, entra a posar en mi corazón. Zaqueo le llamó Señor, porque se dio cuenta que este hombre que decían era el Mesías enviado, verdaderamente lo era. Era un hombre que volteó, lo vio, le llamó por su nombre, porque ahí se dio cuenta del gran interés que Dios tiene por cada ser humano, que Él conoce y te conoce por tu nombre, y que Él pasa por encima de lo que se dice de ti y de lo que has sido, y llamándote por tu nombre te dice: tenemos prisa de estar juntos, tengo prisa, solo desciende, solo baja 3 rayitas de la posición que has tomado acerca de ti mismo. Y te dice Dios: es necesario que yo pose en tu interior. Y Él lo quiere hacer, y tú puedes tomar la decisión de dejarlo, y entonces tú estarás formando un futuro nuevo y diferente para ti, de vida en abundancia. Y lo puedes hacer hablando con Dios. Zaqueo le reconoció como Señor, como Salvador, como aquel que podía ser el dueño de su vida. Señor significa amo y dueño. Zaqueo ve el amor de Jesús y le dice: quiero que seas el dueño de mi vida, entra a posar dentro de mí. Y ese amor cambia valores. Tú y yo podemos hacerlo también, hablando con Dios a través de la oración. Lo puedes hacer en lo privado. Jesús, gracias porque tú me amas, porque no tienes un juicio sobre mi vida apartado de ti. Gracias porque no tomas en cuenta las posiciones erróneas que yo tenía. Gracias porque me amas. Yo decido creer en tu amor. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Haz los cambios en mí. Sé que serán sin esfuerzo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Wow. Esto es dar forma a tu futuro en Cristo. Voy a terminar con 2 escrituras más, 2 Corintios 5, 17 y 18. Quiero decirte lo que pasó en Zaqueo cuando él descendió, se dio prisa y recibió a Jesús. 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Zaqueo se encontró con el amor de Dios. Escúchame. Zaqueo se encontró con el amor de Dios. Y entonces él pasa a ser una nueva criatura. Y entonces Zaqueo, puesto de pie, le llama a Jesús Señor. Y Zaqueo, en esta nueva criatura, en esta nueva posición, cambió valores sin esfuerzo. La mitad de mis bienes doy al que necesite, al pobre. Y si a alguien he defraudado, se lo pago por cuadruplicado.
La gente creía que yo valía porque era rico. Vale más el amor que Dios tiene por mí. El dinero, el Dios que me ama, tiene más de lo que yo puedo hacer con tranzas. Me ama tanto como no me va a dar lo que necesite. Cuando dejas a Jesús posar, en tu espíritu todo es hecho nuevo. ¿Estás escuchando? Y tomas una nueva posición. Última, Santiago 1:25. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo, junto a otros de la palabra de Dios, da una promesa de una doble bendición en nuestro futuro, durante nuestro caminar en la temporada que tengamos un cuerpo y un alma naturales. La nueva forma que das a tu futuro es por medio de la palabra de Dios, porque ella te hace ver el amor de Dios por ti en todas sus formas. Y entonces, con la palabra de Dios, tú y yo trazamos el futuro que Dios tiene para que lo vivamos. El amor de Dios en la palabra da forma a tu futuro. Este es el Dios que nos ama. Yo tengo para ustedes un futuro lleno de esperanza. Esperanza significa una positiva expectativa de bienestar. Eso es lo que hay con Dios. Eso es lo que hay con Jesús. Eso es lo que ya nos fue dado en Jesucristo. Así es de que es tu decisión dar forma a tu futuro en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Maravilloso y buen Dios, gracias, gracias, gracias. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Señor, aquí está nuestro corazón. Tú lo sabes todo, Dios. Tu palabra dice que no hay nada oculto delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, mi caminar. Tú conoces mi pensar. Dios, tu palabra dice, Señor, que a través de tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y es más filosa que una espada cortante doble filo, y tu palabra, Señor, penetra hasta partir el alma y el espíritu, Dios. Y Señor, tu palabra pone delante de ti, Dios, las intenciones de los corazones de los seres humanos. Señor, y aún en esas intenciones, Señor, que fueran totalmente diferentes al plan tuyo, tú nos amas, Dios, y tú nos muestras un futuro lleno de esperanza. Gracias porque tu palabra, Dios, nos traza el camino de ese futuro de vida en abundancia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, cada uno de nosotros podemos darle forma a nuestro futuro, guiadas por ti, bajo tu plan de bienestar total. Lo creemos, Dios, y te entregamos a ti, Señor, honra, gloria, honor, alabanza. Gracias por amarnos. Gracias porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados. Gracias porque en Cristo Jesús somos perfectamente justificados. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, fuimos hechos, Señor, nosotros aceptos
altamente favorecidos. Gracias porque por tus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias porque en Jesús somos grandemente bendecidos. Y gracias porque somos la justicia tuya, Dios, en Cristo Jesús. Gracias, Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por tomar el tiempo de la palabra. Gracias porque sé que vas a dar de gracia lo que has recibido de gracia y tú vas a compartir este mensaje con todos aquellos a los que sabes que Dios los ama tanto como a ti. Bendiciones. Shalom.